Que el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Los que se han venido conectando en la última media hora, sean todos bienvenidos. El día de hoy yo sentí en mi corazón compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor que lleva por nombre Alcanzando lo Sobrenatural. Para ello quiero invitarlos a que leamos la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el verso 20. Romanos 1, podemos leer el 19 y el 20, los dos. Esperamos que la palabra de hoy sea estoy creyendo con todo mi corazón que el tema de lo sobrenatural, de cómo se alcanza lo sobrenatural, es un tema que nos puede ayudar sin importar el tipo de problemas o luchas que tengamos. Lo sobrenatural viene y se hace cargo, así que sin importar cuál sea su problema, si parece un imposible, si es un tema del que usted no tiene control, si es algo que usted no puede hacer algo al respecto, espero que el consejo de hoy le pueda ayudar. Dice la palabra del Señor en Romanos 1, del verso 19 al verso 20, ¿lo tienen? Dice así: porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, en esta hora venimos ante ti a rendirlo todo, Señor. Venimos a hacer a un lado nuestras ideas. Venimos a abrir nuestro corazón a ti, Señor. Tú eres, Señor, la única persona en todo el universo en quien podemos depositar toda nuestra confianza y abrir con como tan inocentemente como un niño, abrirnos a ti, Señor, para que tú hagas una obra, porque conocemos tu corazón y conocemos lo que te mueve, Señor, por medio de tu palabra. Tú quieres nuestro bien, nuestra salvación y nuestra redención. Tú eres el dador de nuestras victorias y en ti confiamos, Señor. Así que, Padre, te pido, Señor, que tú me esfuerces, Señor, para yo esconderme en la cruz del Calvario y que sea el Señor Jesucristo el que hable a sus hijos en esta noche, Padre. Te lo pido con todas las fuerzas de mi corazón, que sea el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, en la forma del Espíritu Santo, vivificando una palabra que sea revelada a la vida de tus hijos y que produzca ese poder sobrenatural. Padre, estas cosas te las pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, entendiendo que este consejo viene antes de la oración, que luego va a venir un tiempo de oración en el que los corazones van a presentar sus peticiones, Señor. Así que yo te pido en el nombre de Jesús que tú proveas por medio de esta palabra, Señor, un canal que se abra para que ellos tengan acceso, para que yo también, todos nosotros tengamos acceso libremente al trono de tu gracia y hallemos la respuesta en el tiempo del oportuno socorro, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Pueden tomar sus asientos aquí presentes. Bendito sea el nombre del Señor. Creo yo que lo sobrenatural es algo que todos los queremos ver. Claro, muchas veces malentendemos la intervención divina. Muchas veces lo sobrenatural está actuando y nosotros torpemente nos estamos fijando o estamos ignorando lo que está pasando delante de nosotros por falta de discernimiento, por falta de captar que aún un acontecimiento natural, material, físico, puede ser la expresión de algo sobrenatural que está ocurriendo. Y de eso es lo que nos habla este texto. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que esta cita nos lleva a discernir o alcanzar un entendimiento, una comprensión espiritual que dice, que lo hemos dicho muchas veces, lo natural representa lo espiritual. Lo natural nos muestra lo espiritual. Algunas personas, sobre todo las personas que han tenido algún tipo de formación teológica, tratan de hallarle falla o error, tratan de decir que este es un razonamiento falaz, pero nosotros no estamos aquí por el tema del razonamiento, estamos aquí abriéndonos camino por medio de la fe. ¿Qué es lo que dice este texto que leímos ahora? Dice claramente, número 1, que el eterno poder de Dios, así como su deidad, se hacen
visibles. Dice, claramente visibles, lo que quiere decir que se hacen apreciables, observables en la creación, en las cosas de la creación, desde la creación del mundo, dice. Dice además que estas gloriosas cosas invisibles son entendidas por medio de las cosas hechas. Nuevamente, la creación testifica del creador, ¿verdad? La creación nos habla del carácter, de la forma, de la personalidad, de las características. Hay características del creador en la misma creación. Él está dejando su huella digital. Él está mostrando su estilo de vida. Él está mostrando su carácter, ¿verdad? Muy bien. Y tercera cosa, además dice que el hombre se encuentra sin excusa por medio del testimonio que esta creación le está dando. No habrá excusa en aquel día, Señor, si tú me hubieras hablado, yo te hubiera creído, yo te hubiera hecho caso. Esto dice claramente la palabra, estaremos sin excusa. ¿Por qué? Porque la creación misma nos está hablando de él. Pero ese no es mi tema, solamente quería remarcarlo porque son tres cosas que dice este texto. ¿O es que acaso en vano la palabra de Dios nos dice, como lo cita el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos? Oiga, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, las cosas naturales representan las espirituales. El mensaje de esta noche es alcanzando lo sobrenatural, y lo sobrenatural, que es invisible a los ojos naturales, nos es representado por aquellas cosas que nos rodean. Repito, todo lo que le rodea a usted le está declarando acerca de un Dios. Usted podría, por participación del Espíritu Santo, captar mediante las cosas naturales que están a su alrededor fenómenos sobrenaturales que están trabajando también en su vida y en la vida de otros. Todo es desarrollar ese discernimiento, aprender a tener una permanente comprensión espiritual de las cosas. Siempre yo soy una persona que constantemente me entreno en eso. ¿Cuál es el aplicativo espiritual de esto que estoy contemplando? ¿Qué me está diciendo esto para mi vida eterna? ¿De qué me está hablando el Señor en esos testimonios que estoy observando? En la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, verso 5, dice la palabra del Señor, los cuales, está hablando de algunas cosas de la práctica ritual levítica, y dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el templo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Además, también en Hebreos, en el capítulo 10, verso 1, la palabra de Dios nos dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es cierto, esas cosas materiales solamente son una representación, no son la esencia misma, nos dan un testimonio, no son la solución. El cordero pascual, el cordero que mataban en los sacrificios levíticos, nunca pudo borrar el pecado, su sangre solamente cubría el pecado. El Cordero de Dios, que es la sustancia, era el objeto que proyectó la sombra, ese sí borró nuestros pecados completamente. Y sin embargo, una sombra nos da una idea de cómo es el objeto que la proyecta. Y es así como, con una comprensión espiritual de lo que nos están comunicando las cosas materiales, podemos abrirnos camino hacia el poder sobrenatural de Dios. Lo que estoy tratando de decirles es que las cosas materiales y naturales nos testifican. Y si aprendemos a comprender estas cosas de una manera espiritual, si abrimos nuestro corazón y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe para comprender de qué nos está hablando el Señor en cada paso del camino, nos vamos a abrir camino, vamos a aprender constantemente a tener acceso a ese lugar santísimo, a ese lugar donde el cristiano debería estar escondido. ¿Pues que acaso Cristo no dijo en Mateo 11:25, te alabo, Padre, Señor del cielo, que revelaste estas cosas, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños? Sí, Padre, porque así te agradó.
Mateo 11, 25 al 26. No solamente dijo eso, él continuó diciendo en Mateo 11, 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vea cómo está atrapado todo en el tema de revelación. Los grandes sabios, mis hermanos, los grandes sabios de esta tierra se aferran a un entendimiento literal, científico, material de las cosas. Entre tanto, que Dios se esconde de ellos en la simplicidad de las cosas. Pero es también mediante esa misma simplicidad que Él se manifiesta, se revela a los pequeños, a los humildes, a aquellos que tienen una comprensión espiritual de las cosas. Los que aprenden a, Señor, tengo mi corazón abierto, ¿qué es lo que quieres enseñarme? ¿Verdad? Muy bien. Quiero invitarlos a que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 2. Vamos a hacer una lectura ahí de unos 4 versos. En 1 Corintios 2, 6. Vea lo que dice la palabra del Señor. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora brinque, por favor, al verso 14. Vea lo que dice el verso 14 y 15. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Esa mujer ha sido puesto en una altura espiritual, como oró David en cierto salmo: llévame a la roca que está más alta que yo, llévame a la revelación que está más alta que mi entendimiento. En cierta parte también un salmo dice: te haré entender el camino en el que debes andar. ¿Se dan cuenta? Es Dios, llévame a esos pensamientos altos que yo no logro alcanzar por mis propios medios. Hermanos, ¿cómo desciframos a Dios? En su perfecta voluntad, quiero decir. Teniendo, y lo voy a repetir varias veces esta noche, teniendo una comprensión espiritual de las cosas que nos rodean. Sí, este púlpito es un objeto material, natural, inerte, sí, en él no hay vida, correcto. Este púlpito, sin embargo, me testifica algo. Este púlpito fue tomado de la madera de un árbol. Ese árbol vino de algún lugar. Hubo un Dios que llamó a existencia a los árboles y les dijo que cada árbol produzca según el fruto que hay en él. Y la palabra de Dios lo dijo en el principio, y el siguiente día siguió germinando, y el siguiente mes siguió germinando, y el siguiente año, y la siguiente década, y el siguiente siglo. Y todavía desde aquella voz de la palabra de Dios que dio la orden en el principio, esa madera me testifica de que la palabra de Dios sigue actuando hoy, día tras día. Dice que los cielos declaran la gloria de Dios, y un día habla palabra a otro sabiduría, habla palabras de sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor. Una comprensión espiritual de las cosas que nos rodean. Eso es lo que le pasó a Job cuando oyó el trueno y vio el relámpago. Cuando él vio esas cosas, él estaba en la ceniza, deprimido por todos los problemas terribles que tenía, y él se hundió en esa depresión. Pero de repente él empezó a inquirir, ¿qué significa esto? Y empezó a hablar de la flor, de cómo la flor se marchita y que así es la vida del hombre. Y empezó a pensar en estas cosas. Él empezó a ver la flor y empezó a comparar la vida natural del hombre y empezó a hallar un trasfondo espiritual. Empezó a tener una comprensión espiritual de algo tan simple como una flor.
Imagínense. Y cuando empezó el trueno a sonar y el relámpago empezó a destellar, eso, algo se movió dentro de él y él se puso de pie y dijo: yo sé que mi Redentor vive y que en esta mi carne, aún deshecha esta mi carne, con estos mis ojos yo he de ver a Dios. Él tuvo una comprensión del poder de la resurrección, viendo una flor. Viendo una flor, se le abrió un cuadro del poder de resurrección. Eso es lo que tenemos. Allí es donde nos vamos abriendo camino a lo sobrenatural. Le pasó también a Juan el apóstol en la isla de Patmos. Dice la palabra de Dios, como él testificó en el libro de Apocalipsis: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, cuando oí una voz que hablaba detrás de mí, una voz como de trompeta que dijo: yo soy el primero y el último. Estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y él aprendió en medio de alacranes y culebras en esa isla de Patmos, que era un destierro para él. Él aprendió a mantenerse espiritual, a tener una comprensión espiritual de todas las cosas. Y es que estar en el Espíritu no significa que usted tenga la facultad de desconectarse de sus 5 sentidos naturales, sino que estos 5 sentidos han sido puestos en sujeción al super sentido de la fe para que usted comprenda las cosas espiritualmente. La fe viene y domina la vista, el tacto, el gusto, el olfato. Se hace cargo, toma control. La fe viene y toma control. Que me duele esta dolencia, me está doliendo, pero usted ya creyó. La fe ya tomó el control en su corazón. Entonces no es si lo sintió, es si lo creyó. Y por cuanto lo creí, ya soy sano. Pero está inflamado, hermano, pero tiene fiebre, pero le está doliendo. Eso no tiene nada que ver. Yo ya creí en mi sanidad. Se tiene que manifestar. Ahora, usted quizás se pregunte, hermano Eric, ¿y cómo alcanzo lo sobrenatural si lo que tengo a mi alrededor son solamente cosas naturales? Este púlpito, estas bancas, estas sillas. ¿Cómo voy a alcanzar lo sobrenatural con sencillas cosas naturales? Ese es el siguiente tema, el siguiente punto que quiero desarrollar. Pues es que en el mismo momento que usted sujete sus sentidos a esa comprensión espiritual que le da la fe, se empezará a formar una atmósfera de fe. Y de la misma forma en la que en la atmósfera natural se va acumulando la humedad y se va condensando en las nubes, luego usted oye los truenos y finalmente aparece el poder eléctrico de los rayos. Usted ve, usted dice, porque una cosa antecede a la otra. Solo manténgase espiritual en su comprensión y usted vea el cuadro cómo se va abriendo lentamente. Voy a tratar de desglosarlo paso a paso. De la misma forma en la que usted puede sentir el cambio de temperatura en el ambiente, usted dice: uy, se está poniendo frío, está refrescando, está cambiando el clima, la atmósfera está cambiando. De la misma forma en la que usted puede sentir el cambio de temperatura en el ambiente, sienta también la fe en su alma, que se apodera de la situación, que viene y toma control. Así como usted oye los truenos tronar, oiga la poderosa palabra de Dios anunciar las promesas. Y así como sus ojos ven el relámpago destellar, deje que los ojos de su entendimiento sean alumbrados, tal y como dice Efesios 1:8, donde dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la promesa a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Deje que esa atmósfera empiece. Usted ve, usted dice: se está encapotando el día, se está poniendo gris, está haciendo un poquito de fresco. Ya oí un trueno. Y usted dice: va a llover. Usted dice: va a llover. Y antes de ver la lluvia, usted oye truenos, ve relámpagos y luego ve rayos. ¿Y qué es un rayo? Es el poder eléctrico que está funcionando. Ese poder eléctrico aparece cuando la humedad y la condensación de las nubes han creado la atmósfera correcta para que aparezcan los rayos. Primero la humedad, la condensación, que hace un cambio de temperatura, luego los truenos, luego viene el poder del rayo. De la misma forma, usted deje que su alma se llene de fe. Usted oiga la palabra de Dios.
Usted deje que alumbre los ojos, deje que el relámpago de la revelación de la palabra alumbre los ojos de su entendimiento y luego usted va a ver el extraordinario poder eléctrico, el poder atómico, diría yo más bien, de la palabra de Dios. Deje que esa atmósfera se vaya, deje que ese aguacero de bendición, esa tormenta de bendición, ese derramamiento del cielo se vaya condensando sobre usted y deje que eso lo refresque, que lo nutra, que lo ayude. El poder sobrenatural está empezando a hacerse presente porque usted está teniendo una comprensión distinta. Usted dice, algo está cambiando aquí. Mi fe lo detecta. Mi fe sabe que algo está ocurriendo. Y será dentro de esa atmósfera, una atmósfera ungida, que usted podrá tomar en sus manos el poder de Dios. Antes no. Antes esto va a ser madera, esto va a ser papel, esto es plástico. Esto no, antes esto es absurdo, inerte y sin sentido, hasta que el poder de Dios lo unge a usted para que usted lo pueda ver. Ya van a ver, téngame paciencia y van a ver a dónde los quiero llevar. ¿De veras, hermano? Sí, absolutamente, absolutamente. Esa atmósfera ungida lo va a llevar, lo va a conducir a usted al poder sobrenatural. Vea, mientras Gedeón le reclamaba a Dios, al ángel del Señor, en Jueces 6, mientras reclamaba al ángel del Señor, si Dios está con nosotros, ¿a dónde están sus maravillas? Mientras tanto, el Señor le respondía a él, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Oiga, estoy citándoles Jueces 6:14. Mientras que Gedeón reclamaba, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está lo sobrenatural? ¿Dónde están las maravillas? Si Dios está con nosotros, el Señor le estaba diciendo, ve con esta tu fuerza. Pero si yo soy un hombre, ¿cómo voy a vencer a todo el ejército madianita? Ve con esta tu fuerza. Oiga, les estoy dando una pista, que hay un secreto. Mientras Moisés le reclamaba al Señor por qué había olvidado a su pueblo en Egipto, al pueblo de Israel en Egipto, Dios le estaba preguntando en Éxodo 4:2 y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Como que Dios le cambia la conversación a uno. Hermana Lisbeth, como que Dios le cambia la conversación a uno. Señor, yo vengo a hablarte de por qué no has hecho esto, qué es lo que está pasando. Y el Señor viene y dice, ¿y qué es lo que tienes en tu mano? Y uno dice, pero ¿por qué me cambia la conversación? No, Dios está trabajando con nuestra fe. ¿Recuerdan la semana pasada? Uno está agotado, uno está desanimado y en vez de recibir palmaditas, Dios dice, ven, hazme esto, sírveme, ¿recuerdan? Dios tiene formas de hacernos, de ponernos en obras predestinadas para meternos en el poder de Dios. Entonces, así como Gedeón, ¿dónde están sus maravillas? ¿Dónde están las maravillas de Dios? Ve con esta tu fuerza, con mi fuerza. Así le dijo Moisés, ¿por qué te has olvidado de Israel? ¿Por qué te has olvidado de tu pueblo? Éxodo 4:2. Y Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y en el verso 17 dijo, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Con esta vara tú vas a hacer mis maravillas. Con esta vara tú vas a hacer mis milagros. Una vara inerte, un objeto natural. Recuerden cuál es la premisa que estamos estudiando en esta noche. Las cosas creadas nos testifican de las cosas sobrenaturales. Lo visible nos testifica de lo invisible. Recuerden esto. Mientras los discípulos se preocupaban porque ya era tarde y el culto se había alargado mucho y había gente que había salido en botes para seguirlos a ellos hasta los montes. Y había una multitud como de 5,000 hombres con sus mujeres y sus niños. Señor, despídelos porque esta gente tiene que comer. Y el Señor les dijo, dales vosotros de comer. Vea, estoy hablándoles de Marcos 6:37 al 38. Dice, respondiendo él, les dijo, dales vosotros de comer. Vean qué bonito. Yo creo que todos se metieron la mano a la bolsa y dicen, no tenemos. ¿Cómo le vamos a comer? 5,000 varones con sus esposas y sus hijos. ¿Cómo vamos? ¿De dónde sacamos para darles de comer? Ni 200 denarios servirían. Ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo, vea, nuevamente les cambió la conversación y les dijo, ¿cuántos panes tienen? ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Pues en Marcos 6:41, 5 versículos después dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que
los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y dice la palabra de Dios que después de eso sobraron cestas de comida. Entonces a Dios no le está preocupando lo que usted tiene. A usted le preocupa lo que usted tiene. Es más, a la gente le preocupa más lo que no tiene. El problema con la gente es que siempre están pensando en lo que no tienen, en vez de apreciar, de observar, de atender lo que sí tienen. Oiga, aquí hay un gran error humano. Caemos en eso. Y no hablo solamente de ser agradecidos. Esto es mucho más que ser agradecido con Dios. No estoy hablando solamente de eso. Pero lo que digo es que si usted tiene una comprensión espiritual de las cosas, lo que usted tiene será suficiente. Lo repito, si usted tiene una comprensión, si usted alcanza una comprensión espiritual de las cosas que le rodean, lo que usted tiene es el canal suficiente para todo lo que usted necesita. Dígame una cosa, esas cucharaditas de harina y esas gotas de aceite que tenía la viuda, ¿alcanzaron por 3 años, sí o no? ¿Alcanzaron? Entonces, si tuviéramos plata para ir al súper a comprarle un buen diario, una buena despensa a esta mujer para que pueda comer todo el mes. Si Dios hizo algo mucho mejor, ungió eso para que pudieran comer 3 años. 3 años sin ir al súper, sin necesidad. En Hechos, capítulo 3, verso 6, dice la palabra del Señor: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y la gente dice, si tuviera plata, ayudaría a la obra, ayudaría a la gente necesitada. Si tuviera un empleo distinto, me congregaría o serviría al Señor. Si mi esposa fuera diferente, si mi esposo fuera distinto, si fuera más inteligente, o si yo fuera más capacitado, o si fuera esto, o si fuera aquello. Siempre extrañando lo que no tienen, lo que no son. Cristo no pregunta qué es lo que te hace falta. Cristo pregunta qué es lo que tienes a la mano. ¿Qué es lo que tienes? Señor, solamente 5 panes y 2 peces. Suficiente, dice. ¿Qué es lo que tienes? Una vara. Suficiente. ¿Qué es lo que tienes? Mi fuerza limitada, dijo Gedeón. Suficiente. ¿Qué es lo que tienes, viuda? Unas gotas de aceite, unas cucharadas de harina. Suficiente. Suficiente, es suficiente. Dios es Dios todopoderoso. Suficiente tienes. Pedro dijo al que esperaba una limosna, el que estaba esperando una monedita para ver si comía ese día: no tengo eso, no tengo oro ni plata. Me imagino la decepción. Me imagino la decepción de ese hombre. Puso cara de triste diciendo, no tiene nada. Está peor que yo. Pero dijo, y ustedes saben el poder que hay detrás de un pero. La vez pasada se los dije. Aprendan a poner el pero en el lugar correcto. No usen el pero para potenciar la crítica. Sí, yo debería darle gracias a Dios, pero tengo este problema. No, es al revés. Sí, tengo este problema, pero tengo la ayuda del Señor. Eso cambia todo el enfoque, eso cambia toda la mentalidad, eso cambia todas las circunstancias. Aprenda a ubicar, aprenda a usar el pero como una palanca para justificar a Dios, para darle la gloria a Él en todo momento y que nunca le falte la fe. Pero lo que tengo te doy, y lo sobrenatural hizo el resto, mis hermanos. Aquella mujer que tenía 12 años con flujos de sangre. Hermanos, por favor, piénsenlo un momento. Voy a darles un segundo para que lo piensen. 12 años sangrando. La mujer con 12 años de estarse desangrando día tras día. ¿Usted se imagina la clase de anemia que tenía esa mujer? Ya no tenía dinero, dice que se había acabado todo su dinero. Ya no tenía dinero, ya la gente estaba cansada de oír sobre su enfermedad, porque así es de ingrata la gente. La gente, cuando usted le cuenta, es que me pasa esto, el primer día dice, ay, de verdad, el segundo día vamos a orar, el tercer día, ya cuando usted les cuenta una semana, ya está la gente poniéndole cara de aburrido, porque así es la gente es injusta. Pero esa mujer tenía 12 años, ya no tenía
dinero, la gente estaba cansada de oírla, ya ni siquiera podía ir al sacerdote, porque la misma ley mosaica decía que una mujer con sangrado es una mujer inmunda, que no puede ni siquiera acercarse al templo, no podía acercarse al sacerdote. Entonces ella hizo algo más grande. En lugar de buscar a un sacerdote natural, mortal, ella se fue al gran sumo sacerdote de nuestra profesión. Ella oyó que Jesús de Nazaret iba a llegar a donde ella estaba. No se fijó en lo que no tenía, se fijó en lo que ella tenía. Hermano, ¿y qué tenía ella? Tenía una oportunidad. Tenía una oportunidad con Jesús. Él iba a llegar. Ahí estaba. No se fije en lo que no tiene, fíjese en lo que tiene. Ella tenía una oportunidad. Y cuando llegó, la multitud era tanta que ella se dio cuenta de que no tenía oportunidad de sentarse a hablar con Jesús. Así que su única oportunidad era tocar el borde de su manto. Y eso que ella tenía fue suficiente para alcanzar lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural se manifestó porque ella estaba enfocada en su victoria. Un día, mis hermanos, un día Sansón se encontró con 1000 soldados enemigos. Los filisteos buscaban matarlo y él no tenía a sus amigos para ayudarle, no tenía a su familia para socorrerle ahí. Él no tenía dónde esconderse allí, ni siquiera tenía tiempo de huir. Vea todo lo que no tenía, vea todo lo que le faltaba. No tenía amigos, no tenía familia en ese momento, no tenía la posibilidad de huir, no tenía la posibilidad de esconderse. Muchas cosas le faltaban. La única cosa que tuvo a su alcance fue una quijada de asno que estaba asoleada, tostada por el sol, al lado del camino. Una quijada de asno, tostada por el candente sol. Pero él y su fe agarraron la quijada y él con todas las fuerzas, no las fuerzas de su cuerpo, sino con todas las fuerzas de la fe en su alma, golpeó una y otra vez. Y ese hueso seco quebró escudos, rompió lanzas y venció espadas de 1000 filisteos, porque lo sobrenatural se hizo presente y se hizo cargo. Y era lo único que tenía, era un hueso tirado, era basura. Él agarró un pedazo de basura al lado del camino, algo que estaba botado. Y con eso venció a una tropa de 1000 filisteos. Dejen ya de estarse quejando de lo que no tienen y peleen con lo que tienen. Hermanos, sea como Eleazar. Cuando usted llegue a su casa, vaya y busque, tengo aquí la cita, 2 Samuel 23:10. Sea usted como Eleazar, el hijo de Dodo. Hasta me hace gracia como lo dice, hijo de Dodo. Sea usted como Eleazar, hijo de Dodo, quien fue uno de los 3 valientes de David. ¿Recuerdan cómo dice la palabra? Ninguno como aquellos 3. Yo quiero que usted sea uno de los valientes de Jesucristo. Y que la palabra testifique, ninguno como aquella, ninguno como aquel valiente de Jesucristo. Siendo David un tipo de Cristo, ¿verdad? Uno de los 3 valientes de David, quien peleó y venció a tantos filisteos que en Samuel 23:10, en una batalla que dice la palabra que fue una gran victoria que Dios les dio a tantos filisteos con esa espada que dice la palabra que la espada se le pegó en su mano. De tanto darle y darle y darle y darle, y venían 10 filisteos más, y venían 50 más, y venían 100 más, y él siguió cortando, y él siguió golpeando, y él no se rindió, nada más peleó con lo que tenía en la mano. La espada se le pegó, dice la Biblia, que no se le podía despegar, no podía abrir los dedos, no se la podían quitar. Oh, mi hermano, que la espada del Rey de Gloria, que la espada de la palabra se pegue tanto a su mano de fe, que usted luchando alcance la victoria, que no haya forma en que le despeguen la espada, que usted sea como Eleazar, que se le quedó pegada de tanto darle al enemigo, se le quedó pegada en la mano y nadie se la puede quitar, que usted sea como Eleazar. 2 de Corintios, en el capítulo 12, en el verso 9, vayan, léanlo conmigo, ya estoy terminando mi mensaje. 2 de Corintios 12:9, vamos a leer al verso 10, 2 versículos. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tengo una pregunta. ¿Hay alguien aquí o allí conectado? ¿Hay alguien que quiera que repose sobre su vida el poder de Cristo? Oh, ¿verdad que sí? Oiga, por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose en mí, sobre mí el poder de Cristo. Ya deje de quejarse de lo que le hace falta y empiece a gloriarse en sus debilidades para ver el poder de Dios manifestarse. El verso 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo. ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Le aman? Yo le amo con todo mi corazón. Él es el centro de mi vida. Dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces Dios en mí es fuerte. Puede tomar una vara, puede tomar la fuerza de un pequeño hombre, puede tomar un hueso seco, puede tomar unos pocos panes y unos pocos peces y hacer que todo sea más que suficiente. Lo sobrenatural, lo sobrenatural. Vea, recuerden ustedes que Gedeón, cuando Dios le dijo: ve, con esta es tu fuerza, él dijo: muy bien, y salió y dijo: voy a ir a pelear contra los madianitas. Y se animó el pueblo, y dice la palabra de Dios que como 32,000 personas se fueron con él. Y cuando el Señor vio, dijo: ya nos estamos desviando del cuadro original. Esta gente se va a echar la gloria a sí mismo. Son muchos. Dijo Gedeón: ¿qué quieres que haga? Quiero que me los desanimes. Que me los Vea a Pablo diciendo: me voy a gozar en mis debilidades y en mis angustias. Quiero que me los desanimes. Y dice la palabra que Gedeón vino y dijo: el que tenga un poquito de miedo, mejor se devuelve, porque aquí van a correr ríos de sangre, van a rodar cabezas. Si hay alguien que tenga un poquito de miedo, mejor, este es el momento de irse. Y dice que solamente quedaron como 10,000. Y él dijo: bueno, Señor, se me fueron 22,000. Y dijo el Señor: todavía son muchos. Mi poder no actúa de esa forma. Mi poder, no, ellos se van a dar la gloria todavía. Señor, entonces, ¿qué hago? Me los pruebas por las aguas. El que beba agua como, el que no suelte la espada, sino que beba agua como un perro lamiendo, pero esté con la espada, a ese me lo vas a apartar. Y yo creo que Gedeón no sabía cuál era el plan de Dios. Y tenía un grupito de 300 y tenía un grupito de 9,700. Y yo me imagino que en la mente humana, porque así es uno decía, que sean los 9,700, que sean los 9,700. Pero Dios dijo: no, Gedeón, son los 300. Son los 300. Eso es suficiente, Gedeón. Unas cucharaditas de harina, unas gotitas de aceite. Señor, para 3 años, más que suficiente, va a sobrar. Señor, 200 denarios no alcanzarían para alimentar a esta multitud. Van a sobrar 12 cestas, no se preocupen. Va a alcanzar y va a sobrar. ¿Cuánto le creen al Señor de verdad? Se tiene que creerle al Señor. El Señor le está diciendo que las cosas visibles son un canal. Esa vara era un canal, un medio. Cuando Moisés agarraba esa vara, ese palo, ese bordón, Faraón se agarraba la cabeza y decía: ahí viene algo sobrenatural. Ya tomó la vara, va a ir a las aguas, va a llamar moscas, va a llamar una plaga, algo va a ocurrir sobrenatural. Cuando el profeta agarra la vara, cuando agarra ese palo, los milagros del Señor ocurren. Cuando esa mujercita, la viuda, ¿sabe cuál era la hora de mayor avivamiento para la fe de la viuda? En la mañana, cuando se levantaba y abría la tinajita y todavía había harina, y cocinaba y hacía las tortas y llegaba al almuerzo y llegó la hora del avivamiento. No era la hora de alimentarse, era la hora de levantar la tinajita y ver que ahí seguía la harina. Un año después levantaba y ahí seguía la harina y no escaseaba. Oh, mis hermanos, lo sobrenatural de Dios en las cosas visibles. Bendito sea el nombre del Señor. Manténganse espirituales, hermanos. Tomen lo que está a la mano y golpeen con eso hasta que el enemigo sea vencido y ustedes habrán alcanzado lo sobrenatural. Es que lo único que tengo es, hermano, los doctores ya me desahuciaron, dijeron que me voy a morir. Lo único que tengo es agarrarme a Dios.
¿Y qué es lo que tiene de Dios? Tiene una promesa que dice, por su llaga fuimos, no seremos, fuimos nosotros curados. Agarre eso y viene el diablo y aumenta su dolor. Y usted diga, ay, diablo mentiroso, yo ya fui curado. Así lo dice la palabra. Dele duro al diablo con ese versículo. Y vienen síntomas, y vienen fiebres, y vienen, dígale, diablo mentiroso, ya yo fui curado. Y dele, porque si los médicos ya se rindieron, ellos no van a poder ayudarle. En ese momento usted ocupa que lo sobrenatural tome lugar. Y no va a tomar lugar si usted está, como decimos aquí en Costa Rica, paños tibios. Y usted está ahí, medio que creo, medio que no. No, así no va a ocurrir lo sobrenatural. Enfóquese con una comprensión espiritual en las cosas que tiene a la mano. Y dele al diablo con lo que tiene a la mano. Y usted lo va a vencer en el nombre del Señor. Por eso, vea, lo sobrenatural. Les voy a decir, ¿quieren saber de dónde vino este mensaje? Bueno, este mensaje obviamente vino. Hay dos fuentes de inspiración, 2 libros de los que me estoy basando para predicar este mensaje. Uno es Perfecta Fuerza por Perfecta Debilidad. Y el otro es Fe, Obras es la fe expresada. Allí el profeta dice que Sansón lo único que tenía era un hueso seco. Y con ese hueso venció escudos, lanzas y espadas. Agarre lo que tiene. De ahí lo tomé. Pero les voy a hablar de lo que es caminar en una unción. Si me dan un par de minutos para explicar lo que quiero decirles. Cuando yo estaba en la universidad estudiando finanzas, recuerdo un profesor de economía que nos decía algo que me llamó la atención porque soy cristiano. Él dijo, ustedes han oído hablar de los 7 años de hambre y los 7 años de abundancia que relata la Biblia en Génesis sobre José. Y eso ya ahí me atrapó él. Ya dije, ya ahora sí me interesó esto. Y él dijo, los estudiosos han investigado y se dan cuenta de que hay ciertos fenómenos, algunos económicos, otros científicos, otros sociales, todos naturales, que han encontrado como ciertos ciclos que se repiten. Y dice, y nos hemos dado cuenta de que en la parte económica hay 14 años y dibuja una curva y dice, hay 14 años donde la economía va subiendo y luego, perdón, hay 7 años donde la economía va subiendo y luego hay 7 años donde la economía va bajando y son como olas. Dice, y algunos, porque el hombre natural es inteligente también, ¿verdad? Dice, y algunos como los corredores de bolsa, los que venden bonos y acciones y lo que llaman acciones a futuro, dice, algunos de ellos, como si fueran surfistas, de esos que se montan en las olas en la playa, como si fueran surfistas, han aprendido a montarse en una inversión en la parte alta, en la parte creciente, cuando viene la abundancia, y han aprendido a apearse de la ola cuando está decreciendo, para montarse en la siguiente ola. Han aprendido, si me subo acá, cuando esto baje voy a estarme montando en la siguiente ola y voy a seguir creciendo y creciendo. Eso es a nivel humano. Eso es a nivel humano. Pero de lo que les estoy hablando aquí, cuando les hablo de mantenernos espirituales, es que hay una unción que lo lleva a uno de gloria en gloria. El domingo yo estaba aquí en mi oficina y yo no sé, no me he fijado si el hermano Leyman está aquí conectado al Zoom o si nos está viendo desde Facebook, pero el domingo yo estaba en mi oficina y yo estaba orando para predicar espíritus seductores. Que algunos hermanos me testificaron que Dios les habló a su corazón, que les gustó, que les bendijo mucho el mensaje, pero yo estaba orando para predicar espíritus seductores. Yo estaba bajo una inspiración, estaba bajo una unción, en una atmósfera. Y de repente el hermano Leyman pasó aquí atrás a orar por las peticiones y él dijo, me parece que lo que él dijo es que Pedro sanó con su sombra. Y en ese momento, cuando él dijo eso, yo estaba orando y me detuve. Y pensé en lo que dijo el hermano Leyman. Pedro sanó con su sombra. Y entonces se me abrió un cuadro. Y yo estaba meditando en algo que estaba conectado con eso casualmente. Como en una unidad, como en una unanimidad, ¿verdad? Y en ese momento, tomé el teléfono porque sabía que se me iba a olvidar después y le mandé un mensaje de texto a la hermana Novali. Y le dije, hermana Novali, el mensaje del miércoles va a ser este.
Y el mensaje del domingo va a ser este otro. Me monté en la ola. Yo estaba en la inspiración. Y antes de bajarme de la inspiración, algo fresco nuevamente vino. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ver estas cosas que nos rodean y dejar que la comprensión espiritual que recibimos por revelación de ellas se nos abra y ir de gloria en gloria. Voy a decirlo de esta forma, de ola en ola, de gloria en gloria. Seguir avanzando de victoria en victoria. Por eso es que las personas también viajan de derrota en derrota, porque van acumulando errores, van acumulando culpas, van acumulando fallas, en vez de ir acumulando victorias. Depende en qué se enfoque usted. Les pido, por favor, tengan una comprensión espiritual de las cosas que les rodean. Manténganse en espirituales. Por eso es que a Pablo, como Pablo tenía una comprensión espiritual y se mantenía en el espíritu y en una constante atmósfera, como les expliqué hoy, por eso es que Pablo venía y mientras él estaba orando, la gente le ponía delantales y paños encima. Y luego se llevaban los paños y los delantales y los ponían en la gente que estaba enferma y eran levantados, sanados. Porque la unción que estaba allí, en esa atmósfera que estaba envolviendo a Pablo, tenía el poder de sanar a los enfermos. Por eso es que aquellos hombres en aquella batalla, cuando dejaron caer el cuerpo del hombre muerto que iban a enterrar, lo dejaron caer sobre los huesos de Eliseo, me parece, de Eliseo, sí. De Eliseo, cuando cayeron encima, ese muerto resucitó porque había una unción en esos huesos. Por eso Pedro, en esa atmósfera de fe, envuelto en esa atmósfera de fe, mientras él iba caminando, la sombra le pasaba por encima a los enfermos que estaban al lado del camino y ellos eran levantados. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque en lugar de enfocarse solamente en las cosas materiales, se enfocaron, le dieron una comprensión espiritual a la vida, caminaron de una forma espiritual. Dígame si eso no fue lo que hizo Enoc para caminando con Dios hasta que Dios se lo llevó. Eso fue lo que ocurrió. Mantuvieron sus ojos mirando las cosas de arriba. Tal vez estaban viendo un piano, tal vez estaban viendo un púlpito, tal vez estaban viendo una silla, pero tenían una comprensión espiritual de todo lo que les rodeaba. Se mantenían espirituales y se les abría un canal de fe. Y de repente, un anciano de 80 años con un palo en la mano estremeció a todo Egipto y a su ejército y a su faraón. ¿Se dan cuenta de la cantidad de milagros de los que hemos hablado en esta noche, que testifica la palabra de Dios? Y eran cosas naturales, simples, tan sencillas que los sabios no podrían comprender. ¿Cómo es que sigue habiendo harina en la taza, en la vasija, y no se acaba durante 3 años? Ellos no podrían entender eso. Pero una comprensión espiritual accede al poder de lo sobrenatural. Por eso Pedro sanaba con su sombra, porque habían entendido que en medio de estas cosas naturales, como dice Romanos 1, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles en las cosas que han sido creadas. Ahora sí, ahora que ya he dicho esto, ahora sí venga y ore y reciba de Dios la respuesta. ¿Estamos listos para orar? ¿Hay una atmósfera en este momento? ¿Hay algo que está listo para? ¿Quién está listo para poder venir? ¿Quién siente en su corazón la fe? ¿Quién siente en su corazón la fe para venir a orar? Entonces recuerden mis palabras. De la misma forma en la que usted siente el cambio de temperatura cuando va a llover, sienta en su corazón la fe. De la misma forma en la que usted oye los truenos, oiga las promesas de la palabra. De la misma forma en la que usted se encandila viendo el destello de los relámpagos, deje que los ojos de su entendimiento sean alumbrados con la revelación de la palabra. Y la consecuencia de todas estas cosas es que detrás de la humedad, detrás de las nubes, detrás de los truenos, detrás de los relámpagos, viene ese rayo de poder. Es lo que continúa, es lo que viene, y viene la lluvia. De esa misma forma, el poder de lo sobrenatural va a aparecer, haciendo los milagros y manifestando que Jesucristo es el mismo de hoy, de ayer y de todos los siglos. Con lo mejor de mi corazón, hermanos, con lo mejor de mi corazón,
Que el Señor los bendiga grandemente. Espero que este mensaje de verdad sea de ayuda.